Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema muy importante para poder ser victorioso en la vida espiritual. Y lo que estamos estudiando es acerca de la armadura del cristiano, o sea, la armadura espiritual. Por favor, lo invito a que tenga su Biblia a su alcance. Y vamos a seguir en la tercera parte de este estudio. Y vamos a comenzar con el escudo de la fe. Pero quiero invitarles a que tomen su Biblia, por favor, abran su Biblia a San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. Aquí el Señor Jesús está dando una misión a los 12. Y escuche lo que está diciendo acá. Voy a leer la versión de las Américas. Dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Hay personas que dicen que no existen los demonios. Y el Señor Jesús mismo lo está diciendo. Y nos lo está advirtiendo. Dice que el Señor le dio autoridad a sus discípulos sobre todos los demonios. Y no hay, escuche bien, nadie se escapa de ellos. Dios está otorgando esa autoridad a sus hijos y para sanar enfermedades. Escuchen, ninguna enfermedad se puede excluir, ningún espíritu inmundo se puede excluir a tal autoridad. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos ahí, y sea de allí vuestra salida. Mis hermanos, podemos seguir la lectura de ese capítulo. Lo que sí nos está diciendo el Señor es que tenemos que estar preparados. A sus hijos Dios les da autoridad sobre todo tipo de demonio, todo tipo de espíritu inmundo, aún sobre principados, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Y eso nos lo dice también a través del apóstol en Efesios capítulo 6. Entonces, qué interesante es ver esto. Entonces, vamos a comenzar a ver el escudo de la fe. Esto está hablando de la armadura espiritual. Prepárate entonces. ¿Qué nos está diciendo la palabra acá en Efesios 6:16? Dice que, en todo, tomad el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Escucha, cuando venimos al Señor Jesús, sobre todo tenemos que tener fe en su palabra, en lo que Él ha dicho. Y sobre la autoridad que tiene el Señor sobre todas las cosas. Es Señor y es Dios. Y no podemos dudar de eso. Aún la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que nos está diciendo aquí la Escritura en Efesios 6:16 es que, muy simple, toma el escudo de la fe. Y cuando tomamos el escudo de la fe, significa que estamos creyendo en la palabra. Y dice que si tenemos fe a la palabra, a esa fe, entonces vamos a poder apagar todos los dardos encendidos del maligno que están siendo dirigidos a tu mente, escucha, a tus sentidos, para poder debilitarte. Dios nos está hablando tocante a esto. Ahora bien,
¿Qué nos sigue diciendo la palabra? ¿Qué es un escudo? ¿Sí? ¿Qué nos dice el diccionario Larousse cuando se refiere a escudo? El diccionario nos dice arma defensiva con que se cubre el cuerpo o parte de él. El escudo es un arma que nos ayudará a defendernos. Y nos defendemos, ¿sí?, a la manera de un soldado que va a la guerra. Y nos va a defender acerca de todo dardo del fuego del maligno que es lanzado contra nosotros, contra nuestra mente, contra nuestros sentidos, en todo momento. Nuestro escudo espiritual ante los ataques del enemigo es nuestra fe. Ya dije que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor mismo nos habla y nos dice que todo aquello espiritual profundo tenemos que creerlo, ¿sí? Estas señales les seguirán a los que creen en mi nombre. Cuando dice en mi nombre, en mi palabra. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si pusieren sus manos sobre los enfermos, sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Eso es lo que nos dice y nos enseña la palabra. Ahora bien, Dios es y quiere ser nuestro escudo. Y esto es bien importante. Escucha lo que dice acá Génesis 15:1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: Abraham, no temas. Abraham, no temas. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que el Señor mismo será un escudo para sus hijos. Pero lo que está diciendo es: no temas. Si no tememos es porque estamos creyendo en las promesas de Dios. Otro aspecto importante: Jesucristo es el autor de nuestra fe. Él es el que va a edificar en nosotros ese escudo poderoso. Escucha lo que dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Escucha. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tenemos que poner nuestros ojos en el Señor. Y Él es el autor y consumador de la fe. Es imposible lograr algo si no tenemos fe, si no creemos a la palabra, a las promesas de nuestro Dios. La fe es indispensable para la protección de parte de Dios. En 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, escucha lo que dice. Mediante la fe, ustedes son protegidos. Mediante la fe, ustedes son protegidos. ¿Y esto por qué? Por el poder de Dios para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Mis hermanos, hay algo bien importante. La fe no es algo que se ve. La fe no es algo que podamos tocarla. Como asimismo, nuestro escudo no lo vemos, pero si creemos que está allí, ese escudo nos protege. Escucha lo que dice Hebreos 11:1.
Escucha bien, dice, ahora bien, la fe es la certeza. Otra versión dice, sustancia de lo que se espera y la convicción, o sea, demostración de lo que no se ve. Esto no lo dice Hebreos 11:1. ¿Te recuerdas del pasaje cuando el Señor Jesús se apareció a sus discípulos sobre las aguas y lo vieron y pensaron que era un fantasma? Y Pedro le dijo, Señor, ¿puedo ir a ti? Ven, Pedro. Y Pedro bajó sobre las aguas y comenzó a caminar. Ahora bien, hagámonos una pregunta. ¿Sobre qué estaba caminando Pedro antes de hundirse? Sobre la sustancia de la fe, no sobre las aguas. La fe lo sostenía para ir caminando sobre las aguas para llegar donde está Jesús. Pero quitó sus ojos, su convicción de esa sustancia de fe y comenzó a hundirse. Por eso, qué importante es nuestra fe, creerle a Dios. No importa las circunstancias, tenemos que creerle a nuestro Dios. La fe y el escudo de la fe nos garantiza vida y no muerte. Escucha, el escudo de la fe, ¿sí? La fe nos garantiza vida y no muerte. En Hebreos 11:5 nos dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Escuchen esto. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Mas el justo vivirá por la fe. No podemos retroceder a lo que Dios nos está dando. Tenemos que seguir adelante. Sin fe, sin escudo, con duda, escucha. Si no tenemos fe, no tenemos un escudo. Lo que está siendo real es la duda. No se puede agradar y servir al Señor con duda. Tenemos que tener una convicción profunda, que la palabra que estás predicando es verdad. Es un hecho revelado por el Espíritu para edificar vidas. Y lo dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Bueno, anexemos Santiago 1:6. ¿Qué nos dice para fortalecernos? Que hacer fuerte nuestro escudo. Pero que pida con fe. Pero que pida con fe, sin dudar, dice. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Nuestra fe debe ser veraz y profunda, sin un ápice de duda, creyendo que el Señor obrará poderosamente de acuerdo a su palabra. Ahora bien, nuestra fe se debe de cimentar en la palabra de Dios, en su nombre. Él es la palabra. Él es la palabra. Mis hermanos, no podemos dudar de eso. Muy bien. ¿Qué dice Hebreos 11:7? Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, escucha, cosas que aún no se veían,
con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Es para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Pero escucha, con fe, con ese escudo de la fe, tú puedes salvar tu propia vida y tu familia. Hebreos 11:31. Por la fe, la ramera Rahab dice, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Aquella mujer creyó. Y escucha, cobijó, protegió a aquellos israelitas que entraron a Jericó y los cubrió en su casa. Por fe. ¿Qué dice Hebreos 11:28? Por la fe Moisés celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Mis hermanos, esto es tener convicción profunda. Cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿sí? Sacrificarás un cordero, lo comerán en casa, será asado. Siguió toda la palabra escrita. Toda la palabra que el Señor le mandó que hiciese, así lo hizo. Y fue librado los primogénitos. Fueron guardados y pondrás esa sangre en los dinteles de tus puertas. Escucha. Necesitamos, al llegar al templo o al leer nuestra Biblia en casa, creer lo que la palabra está diciendo y sentar una base profunda. A través de la fe podremos cubrir a nuestros hijos, nuestra casa. Una cosa importante, hay que pelear por este escudo de la fe. Hay que pelear, mis hermanos, y pelear es comenzar a tener una relación mucho más profunda en fe con el Señor. ¿Qué dice Timoteo 6:12? Primera Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuisteis llamado y de la que hicisteis buena profesión en presencia de muchos testigos. Ahora viene algo muy importante. Tu fe y tu escudo deben ser probados. Nuestra fe debe ser probada. Vas a tener que pelear fuertemente y creer y saber que tú recibirás. Primera Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, escuchen, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego, se purifica con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Escucha, sin fe es imposible poder agradar y llegar al corazón de Dios. Necesitamos tener fe. Y que en medio de la crisis, en medio del problema, en medio del conflicto, Dios resolverá. Otro aspecto importante. Y con escudo de fe, por seguro que podrás ser un guerrero que conquistará. Si tenemos fe, seremos poderosos. La fe cambia todo. En Hebreos 11:33 dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Y eso es por la fe. Al creer
¿Qué problema tienes en tu casa? ¿Hay rebelión en tus hijos? ¿Tus finanzas están mal? Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor entendimiento y sabiduría para entender dónde está la causa, para poderla quebrantar, declararla como nuestro pecado. Así el enemigo no tendrá derecho alguno sobre ti y sobre todo lo que te pertenece. Mis hermanos, el escudo de la fe es muy importante, fundamental para ser victoriosos. Pasemos también al yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Muy bien, veamos la definición de lo que es el yelmo. El diccionario Larousse dice: yelmo, pieza de la armadura antigua que cubría toda la cabeza y el rostro. Que cubría toda la cabeza y el rostro. ¿Qué nos dice en Efesios 6:17? Toma esta palabra. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está ligado el yelmo de la salvación, nuestra mente, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí en mi mente tiene que estar la palabra de Dios. Y claro está que debe estar en lo profundo de nuestro corazón. Pero nuestra mente debe estar llena de la verdad de Dios, porque vendrán dardos de mentira. Escucha bien, estamos viviendo un tiempo difícil, muy difícil. Se manda un dardo encubierto de mentira, una verdad a medias. Qué importante es ir a la palabra y creer a la palabra. Efesios 6:17, ¿sí? Tomad también el yelmo de salud, dice otra versión, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El yelmo era un casco, escucha, que cubría la cabeza del soldado. Ahora, ¿cómo podemos traerlo a nosotros a través de esta guerra espiritual? Nuestros pensamientos están en nuestra cabeza. Nuestra mente muchas veces nos traiciona y pensamos lo que no queremos pensar. El diablo ataca nuestras mentes, poniendo en ellas cosas sucias, malos pensamientos, y nos hace sentir mal, culpables, miserables. Necesitamos que la palabra esté aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. El yelmo es como una cobertura. Escuche, es como una cobertura. El yelmo podemos compararlo a un casco, que es protección, ¿sí? Significando de cobertura. Quien no tiene el yelmo carece de ello. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es nuestra principal cobertura y subsiguiente las coberturas que Dios establece según el orden aquí en la tierra. Pero nuestra principal cobertura es nuestro Señor. Es la palabra misma. Cristo es nuestra cabeza y cobertura principal. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden de autoridad. En Colosenses 1:18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ahora veamos
los beneficios del casco. Número 1, tener la mente de Cristo. Escucha bien, es tener la mente de Cristo. ¿Y cómo vamos a tener la mente de Cristo? Es a través de conocer la palabra, vivir la palabra y ser temeroso a la palabra. Es vivir conforme al mandamiento de Dios. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oye, cuando tu mente está llena de la verdad de Cristo, tu acción va a ser siempre noble, pura. No habrán otras reacciones. El enemigo va a querer pelear para que tú entres en desobediencia a la palabra. Número 2, Él nos cubre por la batalla, nos cubre para la batalla. En el Salmo 147 dice, oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Wow. Mira, coloca esta palabra en tu corazón. Dice el Salmo 147, oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. ¿Por qué razón? Porque la mayor guerra está aquí en tu mente. 3. Produce gozo perpetuo. Hay un gozo que se mantiene en tu corazón. En Isaías 51:11 dice, cierto, tornarán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, sobre su mente. Poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Escucha, cuando el enemigo ha tomado espacio en tu mente, traerá dolor y traerá sufrimiento. Eso lo podemos ver a través de testimonios de personas que han sido afectadas fuertemente por el enemigo. Y cuando entran en libertad, en sanidad, dice, oh, mi paz es ahora inigualable. Mis hermanos, testimonios fuertes de lo que Dios puede hacer, darnos libertad, sanidad a nuestro pensar. Ahora pensemos, desventajas de no tener el casco. Desventajas. Número 1, vulnerables a los pensamientos negativos y pecaminosos. Escucha bien. Todo esto puede entrar por nuestros ojos también. ¿Qué es lo que tú ves? En Isaías 59:7 dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación, destrucción. Hay en sus caminos desolación y destrucción. Hay en sus caminos. Y otro aspecto. 2, vulnerable a los viejos, a espíritus inmundos. En Éxodo 8:16 nos dice, entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Verso 17. Y así lo hicieron, y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Bueno,
Vean ustedes, cuando se envía algo y una palabra muy fuerte. 3. Peligro de no reconocer a Dios y caer en mente depravada. ¿Has hablado alguna vez con alguna persona que está cargada de depravación en su mente? Mis hermanos, solo hablan cosas que ofenden, palabras que lastiman y ofenden. En Romanos 1:28, aquí la palabra nos está hablando, el primer capítulo de los Romanos, está hablando de la depravación sexual. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, escucha, reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Escucha lo que está diciendo Romanos 1:28. El hombre dispuso a hacer cualquier depravación, caer en lo más bajo de la sexualidad. Y claro está, todo lo que trae adicional, violencia, muerte. Estos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Y dice que Dios los entregó a una mente depravada. La pregunta es, ¿quién los podrá sacar de allí? Nadie. Si Dios los entregó a esa condición, su término final es muerte espiritual. Claro está que hay una muerte física. 4. Caer en vanidad. En Efesios 4:17 dice, esto digo pues y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Tenemos que ser puros, mis hermanos. Escucha, hay unas cosas que se ven, que se oyen hoy día. Nosotros tenemos que ser puros en nuestra mente. No podemos andar como los gentiles, en la vanidad de su mente. Otro aspecto, 5. Se puede perder la fuerza, el poder y la unción como Sansón. ¿Recuerdan ese pasaje? Dios llamó a Sansón con un propósito, y un propósito maravilloso: liberar al pueblo de Israel. Mas sin embargo se fue en pos de deseos de la carne. Dice Jueces 16:17, Él le reveló pues todo lo que había en su corazón. Y esto es a Dalila, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Y le revela, si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Verso 19. Y ella lo hizo dormir, dice, sobre sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las sienes, las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirle y su fuerza lo dejó. Hey, escuchen esto. Qué importante es. Qué importante es tener cuidado de lo que decimos y lo que hacemos. 6. Puede venir pensamientos de duda hacia tu Señor, a su palabra y ser cortado. ¿Qué nos dice Lucas 7:19? Dice, y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir
o esperamos a otro? Verso 10. Luego Mateo 14:10, perdón. Y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Mateo 14, verso 11. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Escucha esto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué sucedió? Juan, ¿qué hizo? ¿Tú eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y mandó a decapitar a Juan en la cárcel, dice. Juan no dudó en nada. Esto nos da un testimonio muy fuerte. Ahora bien, ¿qué nos dice la Escritura de la espada del Espíritu? Si nos vamos a la espada del Espíritu, la espada es arma blanca, recta de punta y filo, con empuñadura. ¿Para qué? Para hacer un trabajo fino y delicado. ¿Sí? De ayuda a alguien que tiene un problema espiritual. Es para herir y matar. Es la espada del Espíritu. En Efesios 6:17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada era el arma del soldado romano. Tenía doble filo, cortaba por ambos lados, al entrar y al salir. Entonces la Biblia es la palabra de dos filos, que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que definirnos en todo esto. La palabra de Cristo Jesús es la espada de dos filos. No hay otra. En Apocalipsis 1:16 dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Verso 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es la espada del Espíritu, la palabra. El guardar esta palabra nos guarda de la hora. Tenemos que guardar esta palabra. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Bueno, tenemos que ser firmes en la palabra en nuestro corazón. El permanecer en esta palabra nos hace ser vencedores. Primera Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y esto es por la palabra. Dios quiere que su palabra habite en nuestros corazones abundantemente. Abundantemente. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Y Dios quiere que retengamos esta palabra. 1 Corintios 15:2 dice, por el cual asimismo
Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, dice. Tenemos que tener la palabra, retener la palabra de Dios. La palabra es poder de Dios. Y lo dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Cristo ya te dio esa palabra. Escucha bien. El hecho de tener esta palabra y guardarla nos da vida eterna. Y esto es lo que dice la Escritura en Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Verso 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, dice. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. Esa es la promesa de Dios. Entonces, la espada del cristiano es la palabra. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, es la espada del Espíritu. Mis hermanos, ¿cuántas cosas el Señor nos está poniendo en nuestras manos? Sigue atento. Dios está haciendo grandes cosas. Hay otras armas espirituales que están a nuestro alcance, pero que no se mencionan en Efesios capítulo 6. El ayuno, la adoración, la obediencia, la sujeción, el bautismo, la unidad, el diezmo, el amor, los dones. Escucha la alabanza, el perdón. Una cosa preciosa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un arma poderosa contra el reino de las tinieblas. Escúchalo bien. Poderosa. Escucha, todo esto Dios nos ha dado por su amor y misericordia, para que tú seas más que vencedor a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, te bendecimos. A ti te damos toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, síganos en YouTube, Real Sacerdocio TV. Y también nos puede seguir en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Muchas bendiciones, mis hermanos. Y hasta la próxima. Amén.